Mis hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Si les parece, mis hermanos, pues vamos a continuar nuestro tiempo de estudio. Vamos de nuevo a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, ¿les parece? Entonces, oramos. Padre bendito y Señor Dios, te doy muchas gracias, Señor, junto con mis hermanos, por la bendición que tenemos de estar ahora aquí reunidos, Santo Dios. Gracias te damos, Dios bendito, por este servicio que nos da, Señor, por la oportunidad de orar los unos por los otros y también, Señor Celestial, de estar juntos ahora para conocer de ti a través de tu palabra, Señor. Según tu buena voluntad, Señor bendito, instrúyenos, enséñanos, háblanos, Padre Celestial, y regálanos el poder entender, pero ante todo, ayúdanos a vivir esta palabra tuya, Santo Dios. Perdona, Señor Celestial, nuestros pecados y quita de nosotros, Señor bendito, aquellas cosas que no te agradan. Que tu palabra, Señor bendito, haga aquello que tú quieres por medio de tu Santo Espíritu. Y que entonces nosotros podamos honrarte y glorificarte como es justo, Señor bendito, como tú lo mereces. Gracias, Santo Señor, por bendecir nuestras vidas con tu palabra, por amarnos de tan bella manera, Señor. Muchas gracias, Señor. Oramos a ti, Dios Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, pues vamos a continuar con el estudio del Salmo 119, agradeciendo al Señor por lo que nos viene enseñando con este extenso salmo. Y hoy nos corresponde, mis hermanos, y desde ya les pido que se vayan ubicando en el Salmo 119, nos corresponde mirar los versículos 65 al 72. Salmo 119, versículos 65 al 72. Recuerden, mis hermanos, en este salmo el Señor nos enseña muchísimas cosas en torno a su palabra, con la excepción de 3 versículos. Este salmo, en todos los versículos, nos va a estar hablando sobre las maravillas de la ley y el impacto de la ley en la vida de los que creen en Dios. Ahora que estamos en esta estrofa, el Salmo 119, 65 al 72, que correspondería a la letra hebrea Tet, el Señor nos va a poner a pensar algo más y por ello quiero pedirles que leamos los versículos 65 al 72 del Salmo 119. ¿Listos? Entonces vamos a leer. Dice así: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No sé, mis hermanos, si ustedes han tenido la oportunidad de ver un programa, incluso creo que es de diferentes cadenas de televisión e incluso mejor de diferentes países, y el programa es un concurso en el que a una persona cualquiera le dicen dentro de un supermercado que puede tomar un carro y que le dan un tiempo determinado, 1 minuto, 5 minutos, para que corra por el supermercado metiendo en el carrito o a veces en los carritos todo lo que quiera, todo lo que alcance. Y si la persona alcanza a llegar a la caja registradora antes de que se acabe el tiempo, todo aquello que haya puesto en los carritos se lo puede llevar gratis. No sé si ustedes han visto ese programa, no sé si me falla la memoria, pero creo que en algún momento también aquí algo así lo hicieron en la televisión colombiana. Y si ustedes recuerdan haber visto este programa, tal vez notarán que por un lado se veía la cara de frustración de algunas personas que a metros, no sé si exagero, a centímetros de la caja se les acababa el tiempo y pues perdían la oportunidad de llevarse todo lo que habían tomado gratis.
y uno sentía así como estrés ajeno, ¿no? Como, uy, casi, como embarrada por el otro, como que hágale rápido y, oh, corra, y uno no estando allá, sino viendo por televisión, era como queriéndole gritar, muévase, muévase, y pues recuerdan ustedes un poco eso. Pero otra cosa que tal vez ustedes podrán recordar, repito, si vieron este programa, este concurso, es cómo frente a la misma oportunidad, es decir, tomar todas las cosas que se quiera durante el tiempo establecido, pues las personas tomaban diferentes cosas. Las personas iban metiendo en los carritos lo que les parecía que era mejor para ellos. Si le tocaba la oportunidad a un niño, pues el niño se iba a la parte de juguetería y metía el Play 5, tanta consola de videojuegos como podía, portátil, no portátil, celular, muñequitos, y llenaba el carro y se podía con eso. Si fuera un hombre de esos que aman mucho los carros, pues va y de una, se baja todas las llantas que puede, limpia parabrisas, cosas para los vidrios, para los asientos. Si fuera una persona de esas que son bien vanidosas, pues va y rellene cuanto cosmético fino encuentra, y la ropa, eso no importa que no le quede, eso al fin y al cabo después va y la cambia. Si fuera una madre, y creo que esto lo van a entender la mayoría de los presentes, pues se va de una que a la zona de aseo, a la zona de aceite, a la zona de arroz, ¿cierto? Y tal vez ustedes notarán en medio de esto que en ese concurso se manifestaba cómo las personas tienen una consideración diferente respecto de lo que cada uno considera bueno. Aquello que la persona metía a las carreras en su carrito para lograr llevárselo sin pagar, demostraba lo que para esa persona era bueno. Sí, repito, para un niño un juguete, para un hombre que ama los carros unas buenas llantas, para alguien vanidoso mejor cosmético, y para una persona muy ocupada en las cosas de su casa, pues el mejor o el más costoso de los mercados. Y repito, mis hermanos, ¿en qué se notaba la diferencia? No en que cambiaran las oportunidades, sino en lo que había en el corazón. Y es así, mis hermanos, que quiero invitarles a pensar un poco en ese Salmo 119, versículos 65 al 72, y lo que el Señor allí nos va a enseñar en torno a lo que es bueno. ¿Notan ustedes, mis hermanos, cómo arranca? Y por favor tengan presente esta ilustración. ¿Cómo arranca el versículo 65 entonces? Dice el salmista: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista en esta porción arranca diciéndole al Señor: Señor, lo que tú has hecho con tu siervo es bueno. Ojo, esta palabra bueno guarda relación con lo que les acabo de mencionar del carrito. Cada quien considera algo bueno y eso es lo que mete en el carrito, ¿no? En el concurso, pero piensen desde ya. A veces la vida de cada persona parece un carrito de competencia, ¿no? Cada quien va metiendo lo que le parece bueno, lo que considera que sería un bien para su vida. Y entonces aquí vemos a alguien que está viendo lo que ha pasado con su vida y dice: bien o bueno has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y entonces ustedes notan aquí algo interesante. Se reitera esta idea. ¿Cuál idea? Una persona humilde que se reconoce a sí misma como lo que es un siervo. ¿Un siervo de quién? Un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Una persona que renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de su Señor. Este siervo reconoce que su Señor ha hecho bien a su vida. Pero noten algo muy interesante. El bien que este siervo reconoce que el Señor le ha hecho no es cualquier bien. No es, sigamos con la ilustración del concurso este: bien has hecho a tu siervo porque me dejaste llevarme todas las llantas que encontré. Bien has hecho a tu siervo porque llené el carrito de celulares. Ustedes van a encontrar, mis hermanos, aquí algo que se va a desarrollar en este párrafo, y es que el bien, contrario a lo que nos dicen en nuestra sociedad, no es cualquier cosa. Que el bien no es algo que depende de lo que dicta el corazón, como el capricho de cada uno según sus gustos, según sus hobbies o según las inclinaciones. El bien
es algo único y sí está determinado. Ustedes encuentran aquí un hombre que reconoce que el Señor es su Señor y a este Señor le dice: Señor, yo te doy muchas gracias porque tú has hecho mucho bien conmigo, que soy tu siervo. ¿Y por qué sabes tú, siervo, que Dios ha hecho bien contigo? Podría preguntarle uno. Y él nos podría decir: ¿saben por qué Dios me ha hecho bien? Porque Dios ha hecho conmigo según su palabra. Porque Dios ha cumplido en mi favor su palabra. Y entonces ustedes se dan cuenta aquí de algo. A la luz de una persona que conoce a Dios, que está conociendo a Dios a la luz de su palabra, el bien que anhela en su corazón es el que es según la palabra de Dios. Como queriéndole decir, sigamos con la ilustración del comienzo. Bueno, hombre, le dan la oportunidad de que se vaya por ese supermercado, que se vaya a vida de lo que rodea la vida y recuerde, usted es el carrito de mercado. Y métase con el carrerón porque es su vida y tome todo lo que para usted parezca bueno. Una persona distinta a esta de la que estamos hablando, de un genuino creyente, tomaría plata, tomaría títulos, tomaría prestigio, tomaría amistades, tomaría viajes. Y nadie dice que el dinero, que el estudio, que los viajes y demás sean malos, pero ¿es eso lo que se debe tomar como la esencia, como lo importante al momento de llenar la vida? ¿Realmente cualquier cosa es buena para un hijo de Dios? Dios, por medio del salmista, nos dice a nosotros algo, con lo cual comienza y se desarrolla a continuación. El mayor bien para uno que conoce a Dios es que Dios cumpla su palabra en su vida. Ese es el mayor bien. ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué tan real es el bien de Dios? Recuerden ustedes, mis hermanos, que Dios, el Señor, cuando creó, calificó las cosas que Él iba haciendo como buenas. Y eso nos pone las cosas en un nivel. No es capricho, es la perfección de Dios al obrar. Se manifiesta, por ejemplo, en la creación. Permítanme, les leo solo un versículo donde aparece la primera mención de esta palabra bien o bueno. La primera mención en la palabra de esta palabra bien o bueno está en Génesis 1:4. No vaya hasta allá, permítame, se lo leo. Génesis 1:4 dice lo siguiente. Le leo desde el 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¡Wow! ¿Con qué está asociado lo que realmente es bueno? Ni más ni menos, mis hermanos, un referente que encontramos en la palabra es lo que había en la mente de Dios al momento de crear las cosas. ¿Notan la altura de lo bueno delante de Dios? Y entonces repito, quedémonos con el detalle que encontramos en este versículo de una persona que se reconoce siervo delante del Señor y que reconoce que ese Señor es un buen Señor, es el mejor Señor y nadie es como Él. Y uno le diría: venga, siervo, venga, hermano, que Dios usó para escribir este versículo 65, porque es tan bueno su Señor. Y Él diría, entre otras cosas, porque hace bien a mi vida, cumpliendo su palabra. Dios siempre actúa según su palabra. En la palabra de Dios encuentro todo lo que es bueno para mi vida. Entonces allá nos damos cuenta, repito, que en Dios lo bueno es solo una cosa, no cualquier cosa, no lo que dicta el corazón. Y entonces avanzamos otro poquito en el versículo número 66. Ahora, este siervo que reconoce que lo mejor para su vida, que lo bueno para su vida es lo que Dios le dé en cumplimiento de su palabra, le dice ahora al Señor algo, le manifiesta un ruego. ¿Qué ruego es este? Le dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahora, noten algo interesante. El versículo no dice: Señor, enséñame buen sentido y sabiduría para poder creer lo que tú dices. Esta persona parte de una realidad.
Dios le ha enseñado su palabra y él, entendiendo la palabra, se da cuenta de algo, que necesita, ahora que cree en la palabra, buen sentido y sabiduría. Y miremos entonces qué significa en el fondo esta oración que le está haciendo el salmista al Señor. Lo primero, la palabra enseñar. Recordemos, esta palabra enseñar, entre otros posibles significados o entre otros matices que tiene, en este caso concreto significa literalmente aguijonear. ¿Vale? Aguijonear. Y la idea aquí es, recordemos, esto lo habíamos visto algunos versículos atrás, es como la enseñanza se incentiva con la vara. Eso suena feo en nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre? Pero recuerden ustedes, mis hermanos, que cuando hablamos de incentivar estamos hablando de aquello que es capaz de estimular para que las cosas crezcan. Y entonces, esta palabra enseñar que refiere a aguijonear nos dice ni más ni menos que el salmista tiene un deseo respecto de su Señor. ¿Qué deseo tiene, salmista? Yo quiero que el Señor haga en mi vida lo necesario para que yo realmente aprenda, incluso si tiene que usar la vara. No porque me encanta el sufrimiento, sino porque soy consciente que hay una batalla por aprender en mi vida. Y eso lo entendemos todos los presentes. Todo creyente tiene en su interior una batalla. Por un lado, ese nuevo hombre en el Señor, ese hombre que ha sido regenerado, esa nueva criatura en Cristo que anhela la palabra de Dios. Y a la misma vez que se anhela la palabra de Dios, vemos una oposición, una ley de los miembros, una realidad que se quiere oponer a que aprendamos las cosas de Dios y obedezcamos a Dios. Y hay una batalla. Y una de las formas en que el Señor nos ayuda a nosotros para que no perdamos al momento de aprender la palabra de Dios es usar la vara. Porque si fuera solamente por las buenas, mis hermanos, y aquí apelo a la experiencia de cada uno de nosotros, solo aprenderíamos lo que nos gusta. Entonces el salmista le dice, Señor, enséñame. Si tienes que usar la vara. Y es interesante porque esta misma palabra se refiere a cómo se adiestraba a los soldados a la guerra o para la guerra. Ustedes lo encuentran, por ejemplo, si quieren tomar nota ahí en 1 Crónicas 5:18. Y en 1 Crónicas 5:18 se los leo, no les pido que vayan allá, solo quiero que vean la importancia del aprendizaje real de aprender de veritas. Es que allí en 1 Crónicas 5:18 se lee lo siguiente: los hijos de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Ojo con lo que dice aquí la palabra, porque esto suena a máquinas de guerra. Sí lo eran, pero ¿por qué lo eran? Porque habían sido adiestrados, enseñados para la guerra. Y los que han prestado servicio militar y los que han visto películas de guerra saben algo. En verdad se necesita aprender a pelear, salvo que uno quiera morir en el campo de batalla. En verdad se necesita de un Dios, de un Señor que se involucra con todo su ser en enseñarnos, incluso cuando tiene que usar la vara. Esa vara que no nos gusta, pero es absolutamente necesaria. El salmista está aprendiendo esto, el salmista entiende esto, y entonces le dice al Señor, Señor, enséñame de tal forma que yo realmente pueda aprender. Y si tienes que usar la vara, hazlo, Señor. ¿Por qué le pides esto, salmista? ¿Te volviste masoquista? No, es que yo sé que tengo un buen Señor y me bendice con su palabra. Y yo puedo confiar en la forma en que Él me enseña. Y entonces Él dice, enséñame. ¿Qué quieres que te enseñe? Y entonces dice, enséñame buen sentido. La palabra sentido es interesante porque se asocia con las papilas gustativas. La palabra buen sentido o la frase buen sentido guarda relación con la capacidad por las papilas gustativas que nosotros tenemos de encontrar el sabor de algo. Cuando nosotros probamos, no sé, un limón así bien verde, nuestras papilas nos permiten recibir la información para que digamos, uy, esto es reácido, y tomamos una decisión, ¿cierto? No, a mí no me gusta lo ácido, quíteme esa cosa. Uy, eso está bueno con una limonada y con el calor que ha hecho algunos días. La palabra o la expresión buen sentido refiere a la necesidad
que tenemos los que queremos conocer más al Señor, de aprender a discernir, de tener la capacidad de comprender realmente las cosas, de hacer buenos juicios. Enséñame buen sentido. Enséñame a discernir, a probar, a saber lo que es bueno. Como cuando entra un trocito de comida a mi boca y tengo que darme cuenta qué clase de comida es esta. Ahora, para que nos demos cuenta lo importante que es este buen sentido, les quiero pedir a ustedes que se muevan en sus Biblias a 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 al 34. Por favor, no permitan que se les pierda lo que estamos viendo en el Salmo 119, pero también, por favor, vayamos todos a 1 Samuel 25, 32 al 34. En esta porción encontramos la misma palabra que aquí se traduce buen sentido, pero el Señor la va a usar traduciéndola como razonamiento. ¿Vale? Ahora, miren en esta porción de 1 Samuel 25, 32 a 34, qué tan importante es tener el sentido del gusto espiritual, por decirlo de alguna forma. Qué tan importante es tener discernimiento y la capacidad de comprender las cosas. ¿Por qué pide eso, salmista? Porque es muy importante. ¿Qué tan importante? En la historia que leemos es un asunto de vida y muerte. Miren lo que dice entonces 1 Samuel 25, 32 a 34. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se acuerdan de esa historia, mis hermanos? ¿Se acuerdan cómo David, que está con sus hombres en el desierto, manda a unos jóvenes, unos muchachos a que le pidan ayuda a Nabal, un hombre que tenía, entre otras cosas, el tiempo de la cosecha, el tiempo en que estaba recogiendo los frutos de sus labores en el campo, sus ovejas, su ganado, su riqueza, puede ser un tipo de mucho dinero en su hacienda? A ese hombre David lo había ayudado, entre otras cosas, cuidando sus pertenencias y sus trabajadores por medio de los hombres que le acompañaban. Y entonces David, pasando una gran necesidad, manda a unos jóvenes que le pidan a este hombre, a este Nabal, una ayuda, porque están pasando necesidad y David considera que es justo, porque al fin y al cabo lo ha servido. Y ustedes recordarán que este Nabal los trata re mal, le dice palabras más, palabras menos. Ese David quién es, fue que se le volvió a su señor, yo ni idea quién sea ese tipo. Y la expresión que usa la palabra es que los ahirió, se les lanzó encima con palabras, los trató re mal. Esos hombres vuelven a donde David, le cuentan lo que pasó y David se mete la ofuscada del siglo, hermanos. Y a David se le sale el modo bestia de aniquilación. Y entonces manda a ordenar a sus hombres, y su plan ¿cuál es? Acabar con Nabal y con todo lo suyo, porque se ha sentido profundamente humillado, porque considera que Nabal ha sido un completo desagradecido. Y este Nabal, que es conocido como un necio, está celebrando fiesta. Le llega la información a Abigail, la esposa de Nabal. Y Abigail toma unas decisiones y manda una serie de cosas, de ayudas delante, y Abigail se va por un caminito como quien hace un atajo y le sale al camino a David con sus hombres. Mis hermanos, qué mujer tan valiente. Porque si a mí me dicen que los vienen a matar porque mi esposo es un tacaño y un desagradecido, yo cojo mis cosas, pero es que me voy para el otro lado. Pero no, ella toma un atajo y le sale al paso a David y toma una posición de humildad y le habla con tal sabiduría, le habla con tal razonamiento, tiene tan buen sentido, tiene tal discernimiento espiritual para entender lo que hay que hacer, que a un hombre que iba con deseos de matar, acompañado de un séquito de guerreros, lo logra detener.
lo logra convencer de que el hombre a que quiere matar es una persona que no entiende. De que si David hace eso va a tener en últimas un problema con el Señor. Y Abigail reconoce que va a ser rey, pero noten entonces aquí, para terminar este ejemplo, esta cita de lo que es el buen sentido, el razonamiento que debemos buscar nosotros. Cuando David escucha toda la argumentación de Abigail, le repito el versículo 33 que dice: bendito sea tu razonamiento. Él es el salmista. Él es el ungido por el Señor para ser rey. Y David entiende, al escuchar cómo esta mujer ha entendido las cosas, entiende algo: que Dios ha mostrado misericordia por medio de lo que había hecho en una mujer. A esa mujer le había dado la capacidad de obrar con sabiduría usando la palabra de Dios. Y David va a decir: me has estorbado, me has ayudado para no equivocarme, para no hacer contra ti, contra los de Nabal, contra mi Dios algo. Y entonces, mis hermanos, noten aquí algo interesante. ¿Qué es lo que busca este salmista? Retomando el versículo 66 del Salmo 119. Busca una vida en la que él se sabe Señor y al Señor le reconoce como Señor. Quiere una vida en la que su mayor alegría, su mayor bien es que cumpla Dios la palabra, su palabra, en favor de este siervo. Este siervo quiere una vida en la que el Señor le ayude a aprender, incluso si lo tiene que disciplinar, como quien enseña con vara. ¿Qué es lo que quieres que te enseñe el salmista? Que Dios le dé buen sentido, que Dios le enseñe con la palabra a discernir las cosas de la misma manera que lo hizo Abigail. Y repito, démonos cuenta, fue realmente un caso de vida o muerte. Seguimos en el versículo 66, enséñame buen sentido, pero no solo le pide esto, le pide también que sabiduría. La palabra sabiduría refiere a conocimiento. Este salmista tiene en su corazón, producto de su relación con el Señor, algo que le atraviesa la mente, que le llena el alma, una necesidad. Es la necesidad de ser instruido por Dios al punto de realmente aprender a discernir, aprender a saborear las cosas espiritualmente, rechazando lo que no sirve, tomando lo que sirve. Pero también se da cuenta de algo: que tiene que seguir creciendo en conocimiento y sabiduría del Señor. Este salmista no está en un punto en el que piensa que ya lo sabe todo, error en el que caemos a menudo. Si la palabra de Dios ha de regir la vida de esta persona, quien vive esta vida entenderá algo: esa obra no se acaba. Esa obra continúa. Siempre necesitamos aprender del Señor a tener buen sentido para discernir, y necesitamos del Señor ese conocimiento que usamos para discernir. Y entonces es en este sentido que encontramos lo que dice, o en este momento que encontramos mayor sentido cuando dice: porque tus mandamientos he creído. Es decir, este salmista, retomemos la idea del carrito del mercado en el concurso. Va por un supermercado, el contexto, las cosas de la vida. Él mismo es el carrito y él es responsable de ese carrito. Y seguramente hay un montón de cosas que quisiera hacer en su corazón, pero ha aprendido algo de alguien que es su Señor. Que lo que él necesita es que Dios le enseñe, y viendo las góndolas, viendo los diferentes productos, él solo tomaría aquello que sabe, porque lo ha aprendido Dios en su palabra, que le va a ayudar a discernir en la vida lo que es mejor. Él no andará tomando aquí y allá porque sí, no, él discernirá, él escogerá: este trabajo me sirve, necesito este dinero, esta relación va para algún lado, esto o aquello realmente es lo que Dios quiere para mi vida, realmente estoy siendo un siervo, realmente confío en mi Señor, creo que Él es bueno en lo que hace para conmigo, y necesito más conocimiento. ¿Cuál es la base de estos anhelos? Porque tus mandamientos he creído, porque tu palabra es aquello a lo que me he aferrado,
Tu palabra es aquello en lo que por tu gracia permanezco firme, y por ende quiero más de tu palabra, para saber discernir, para conocer cada día más. Pero yo no puedo tomar y ya, yo necesito que tú me enseñes. Recuerden, ¿dónde arranca esto? En un hombre que sabe que hay un Dios que bendice su vida por medio de cumplir su palabra. Ahora quiero pedirles que se muevan a otra porción de la palabra de Dios. Vayan a Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquí estamos todavía en el comienzo de la carta. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia de Filipo, les está saludando, les está expresando su amor, les está expresando cómo está gozoso en el Señor por esa comunión, por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y ahora Pablo les manifiesta a ellos algo. Ese algo es lo que ora por ellos. Y entre las cosas que ora por ellos, miren lo que dicen los versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Qué dice? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Este hombre, Pablo, que había sido instruido por el Señor, viendo a los de la iglesia de Filipo y siendo instrumento de Dios para enviar esta carta a ellos, les dice que él tiene en su corazón un deseo que se ha convertido en oración. Él quiere que el amor que ellos tienen, que demuestran en la unidad, en la comunión, en ese celo por el crecer y avanzar el evangelio, entre otras cosas. Pablo dice, mire, yo quiero algo que el Señor haga con ustedes, que su amor crezca, que su amor se desborde. ¿En qué? En ciencia. Un conocimiento exacto y completo. Yo le pido a Dios que cada día lo conozcan más. Que lo conozcan más según él mismo enseña que es en su palabra. No quiero que tengan prejuicios, quiero que tengan preconceptos, no quiero que hagan de Dios lo que se les ocurre a ustedes, sino que conozcan al Dios de la Biblia tan completamente, tan exactamente cada día. Dice, entonces yo quiero que ustedes, su amor crezca y abunde aún más y más en este conocimiento exacto y completo, pero también en todo conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento una vez más significa que discernir. El Señor pone en este hijo suyo un anhelo para con sus hermanos de la iglesia de Filipo. ¿Cuál es? Miren, mi anhelo es que ustedes conozcan más a Dios, cada día más según su palabra. Y que con base en ello ustedes aprendan a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque solo así, repito, estarán preparados para aprobar lo mejor. La palabra aprobar refiere a lo que se hacía con los metales, la prueba a la que se sometía a los metales. Lo de esta palabra aprobéis es aprobar algo, o mejor, probar algo con miras a que sea aprobado. Tenemos un puente construido que lo van a inaugurar para que pase por encima del transporte pesado para comunicar dos regiones, siendo muy importante el comercio por vía de camiones, vía terrestre. Y los ingenieros han diseñado esta obra y saben lo importante que es que los camiones pasen de un lado para otro entregando las mercancías. Y entonces los ingenieros no construyen algo para ponerle encima a los camiones quietos con un gran peso para ver si se rompe. No. Un ingeniero sabe que es importante lo que está haciendo. Y entonces el ingeniero lo que hace es demostrar que el puente está listo para ser utilizado por medio de ponerle una gran carga encima. Eso es lo que dice aquí el Señor. Cuando el Señor nos muestra la necesidad de estar anhelando conocerlo más completa y exactamente y poder discernir, ¿saben para qué es? Para que nosotros
tengamos en el Señor la capacidad de escoger lo mejor, ni siquiera lo bueno y lo malo, sino lo mejor, lo más bueno entre lo bueno, mis hermanos. A veces las decisiones en la vida cristiana no son si debo o no tomar o si debo orar. No. ¿Qué es más conveniente en el Señor? ¿Qué es más útil en el Señor? ¿Qué cuadra mejor en el plan de Dios? Ambas cosas parecen buenas, pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere que yo ponga en ese carrito que llamo vida? Esto está en el Señor y esto también, como decía Pablo un poco más adelante en esta epístola a los Filipenses, yo quisiera irme al Señor. Está Pablo preso. ¿Cómo no va a anhelar irse al Señor? Pero tiene en su corazón otro pensamiento, otra posible decisión, quedarme en medio de los hermanos para ser instrumento de edificación con ellos. Tengo dos cosas frente a mí, tengo que tomar una decisión, tengo que aprobar una de las dos cosas. ¿Qué es lo mejor? Sabemos que Pablo opta bajo la guía del Señor por quedarse sirviendo, aunque pareciera justo que descansara por medio de la muerte para irse a la presencia del Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Y entonces, notemos algo más de lo que estamos viendo en el Salmo 119, la porción que estamos estudiando hoy. Dios quiere que tengamos conocimiento. Debe ser nuestro anhelo, nuestro ruego, pero un conocimiento que lleva a tomar decisiones correctas, a discernir lo que es realmente necesario. Porque aunque el Señor ha trazado en su palabra lo que nosotros necesitamos, somos nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, los que tenemos que tomar las decisiones de lo que entra o no entra ese carrito que llamamos vida. Dios nos da la vida, pero no la va a vivir por nosotros. Sí nos la enseñará a vivir y sí nos va a instruir. Por ende, el anhelo de conocerle mejor y poder tomar mejores decisiones es un anhelo que debe estar presente en todos nosotros. Vamos al versículo 67, repito, 67, Salmo 119. Y ahora miren algo muy bonito que aparece aquí que tiene mucho que ver con la palabra enseñar, como aquello que implica ayudar a aprender usando la vara. Miren lo que dice el versículo 67. Dice el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Se dan cuenta cómo el Señor va vinculando las cosas? Este salmista que reconoce quién es su Señor, que es un buen Señor porque le bendice conforme a su palabra. Este salmista que quiere aprender efectivamente a tener buen sentido, a tener sabiduría, conocer, discernir, porque cree en la palabra de Dios, se da cuenta de algo: que Él no es confiable. Que si por Él fuera, se mete el carrerón por el carrito, por el supermercado que llamamos la vida y sus circunstancias, el contexto, lo que rodea la vida, y solo pensaría en lo que le dice su corazón. Tomaría lo que le gusta, lo que le genera agrado a sí mismo. Pero recuerden, acaba de pedirle al Señor que le ayude a conocer y discernir, y entonces esta persona ahora hace una confesión. Antes de que yo entendiera esto, que lo mejor que me puede pasar a mí como hijo de Dios es buscar conocer a Dios y decidir a la manera de Dios según su palabra. Antes de que yo entendiera eso, ¿qué me pasaba? ¿Sabe qué me pasaba, hermanos? Si estuviera aquí presente en esta noche, Dios me tuvo que humillar. Y noten algo interesante, es una palabra dura. La palabra humillar significa menospreciar, abatir, llegar en un estado en el que hay ansiedad y angustia, doblado, golpeado, reconociendo el error. El salmista dice: hubo un momento en el que el Señor me tuvo que humillar. No dice aquí antes de que yo mismo me humillara, sino que yo fuera humillado. ¿Qué pasaba antes de que me humillara el Señor? Pues que yo andaba descarriado, que yo andaba pecando, que yo andaba haciendo las cosas a mi manera. Sí, claro, yo tengo una relación con el Señor y me parece hermosa la palabra y tan chévere que es decir cosas bíblicamente, tan lindo, amén, gloria a Dios, qué bendición. Pero aquí entre nos, en mi vida o en áreas de mi vida, yo determino el rumbo de mi barco.
porque yo sí conozco lo que necesito. Es que aquí entre nos, la mejor versión mía es con plata y sin enfermedad. Y que me hagan la veña, que me digan doctor. Así que pues yo sé qué hacer con mi vida, sí, soy cristiano, soy creyente, pero pues yo sé cómo hacer las cosas. Y si de vez en cuando puedo hacer que algún versículo maquille mi deseo, pues más chévere, ¿no? Pero de por sí, yo sé por dónde llevar mi vida, yo sé de qué llenar mi carrito. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que si realmente somos de Dios, Dios no se va a quedar quieto, ni tampoco pedirá permiso. Porque aunque Dios no se impone, tampoco pide permiso para hacer lo que es de su voluntad, porque Él es el Señor y nosotros sus siervos. Entonces el salmista dice, yo andaba descarriado y tuve que ser humillado. Ahora llegué a un punto en el que sentí la ansiedad, la angustia, el abatimiento del alma, producto de lo que Dios hizo en mi vida. Me dobló, me tumbó, me hizo ver que tenía que detenerme, que tenía que voltear ese carrito de mercado y sacarle todo lo que en mi corazón yo le había puesto. Dios me hizo entender con su palabra, en la que yo decía confiar, que yo estaba equivocado, que yo no tenía la razón. Pero miren algo tan hermoso como lo que viene a continuación. Mas ahora, es decir, después de haber sido humillado por causa de su descarrío, ahora, tiempo presente, tras la obra del Señor en su vida, mas ahora guardo tu palabra. Recuerden lo que estamos leyendo. Un hombre que reconoce que es un siervo del Señor y que reconoce que el Señor es bueno porque le bendice según su palabra. Recuerden, estamos hablando de un hombre que ahora le pide al Señor que le ayude a aprender realmente. Si tiene que hacerlo con vara, pues que lo haga con vara, con tal de que él pueda tener la capacidad de tener buen sentido, de discernir y pueda tener la capacidad realmente de conocer a Dios según su palabra. ¿Por qué, salmista? Porque yo creo en la palabra de Dios. ¿Y saben qué me pasó cuando no la creí? Que yo estaba descarriado y Dios me tuvo que humillar. Pero ahora, tras haber vivido eso, que de grato no tiene nada, que fue muy duro, ahora sí entiendo, y la consecuencia es que ahora sí quiero guardar la palabra. Sí es cierto, en un momento de la vida se volteó el carrito y se salió todo, pero mis hermanos, aquí entre nos, es mejor tener en un momento de la vida el carrito volteado y que se salga todo, a llegar a la caja registradora y que lo perdamos todo por haber escogido todo absolutamente mal. Lo peor que nos podría pasar a nosotros es llegar allá delante de nuestro Señor Jesucristo lleno de obras, pensando que las hicimos para Él y que todo sea heno, madera y hojarasca, y veamos cómo lo que sacamos de ese carrito que llamamos vida se convirtió en puro humo y cenizas. Lo mejor que nos puede pasar, por duro que resulte, es ser humillados. Claro, estamos en una sociedad en que la sociedad hace la humillación como lo más terrible. Yo no sé si ustedes veían novelas, pero yo recuerdo de las novelas que mostraban a manera de ejemplo, por citar aquí uno de los argumentos que tanto se repiten, una muchacha muy humilde que llega delante de un hombre muy guapo y que tiene una novia que también es bonita y que tiene mucha plata, y esa novia muy bonita y con mucha plata le mete la humillada del siglo a la China porque no tiene plata, y entonces toda la novela se desarrolla en cómo la China comienza a conseguir plata para un día desquitarse y humillar a la otra. Esa es la idea que tenemos en la sociedad. Si te humillan, prepárate para vengarte. Hazte grande. Llena tu carro de lo que tú quieras. Pero el salmista ha aprendido algo. Y necesitamos aprenderlo nosotros también. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos.
decirle a Dios que es bueno, y noten, es una palabra que se repite. Arriba estamos viendo nosotros que hablaba de buen sentido, y arriba incluso hablaba del bien que ha hecho Dios. Es un principio que se reitera en este versículo: el bien de Dios, no cualquier bien, el único bien, el bien de Dios, el que es según su palabra. Y entonces dice aquí el salmista: bueno eres tú y bienhechor. Tú eres de los que siempre hace el bien, de los que favorece, el único que realmente lo sabe hacer. Como tú eres bueno y siempre haces lo bueno, yo quiero pedirte una cosa: nunca más me vuelvas a humillar. No. Cúmpleme mis deseos del corazón. No. Enséñame tus estatutos, la misma palabra que venimos viendo. Ayúdame a entender, incluso si me tienes que disciplinar, porque yo reconozco que adentro mío tengo una batalla que fácilmente me puede llevar a andar descarriado. Recuerden el versículo anterior. Pero como se ha aprendido con el Señor, y el valor de la humillación aquí no es malo, sino una forma en que Dios obra para ayudarnos a arrepentirnos, entonces este salmista, en vez de quejarse o buscar lo que antes buscaba, ahora solo quiere una cosa: bendito Señor, sigue haciendo en mi favor aquello que es propio de tu ser como bienhechor. Enséñame tus estatutos. Enséñeme, Dios bendito, porque si usted me enseña y me ayuda a entender, yo puedo confiar en que no me le voy a descarriar, que tendré con qué batallar contra lo que se opone a tu voluntad en mi vida. Versículo 69. Dice aquí: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Es interesante, porque si se dan cuenta, hasta el momento la relación se ve mucho entre el Señor y su siervo, entre el Señor y el creyente, entre el padre y un hijo. Y aquí, una vez más, como en otras porciones que hemos estudiado, aparecen unos extraños, unos no convidados, unos soberbios. Recuerden ustedes, la palabra soberbio apunta a alguien que es presuntuoso, arrogante, orgulloso. El que llegaría a la caja registradora y diría: tómeme foto de perfil de lado, mira qué duro soy, mira lo que escogí para mí, mira qué carrazo lleno de las cosas que yo quiero, mira cuán grande soy, mira qué buenas decisiones, mira todo lo que yo sé, mira cómo soy. Estos soberbios habían tomado una decisión contra uno que había aprendido a humillarse delante de Dios. ¿Qué decisión? Dice: contra mí forjaron. Y es interesante porque la palabra forjar significa pegar parches. Y la idea más o menos aquí es que ven algo limpio, una piel en buen estado, que no tiene huecos ni nada, y estos soberbios desocupados y mala clase, o sea, malos los señores, cogen parches y los pegan encima de la piel para que parezca que debajo de la piel hay un hueco, para hacer ver como si estuviera viviendo en imperfectos esta persona. Estos soberbios que no entienden el valor de la palabra, que no les interesa conocer a Dios, sino que se ríen de Él y su palabra, y que se jactan de cuán grandes son y cómo llevan sus vidas, cuando ven a uno que sí ha entendido la palabra de Dios y que quiere vivir según la palabra de Dios, toman decisiones como, por ejemplo, aquí, hablar falsamente con la intención de manchar. Ahora es interesante, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La oposición de los enemigos de Dios. ¿Con qué finalidad? Entre otras, por lo menos, que el que ha confiado en Dios intente defenderse a sí mismo. Intente encargarse una vez más en un área de su vida de sus propias cosas. Señor, espérame, yo me encargo de estos sobrios, están hablando cosas contra mí. Yo me encargo, yo los despacho. No, espere un momento. Si contra usted se levantan inventando cosas, es porque en el fondo usted está dando la verdad. Así no lo entiendan. Y mucho menos lo compartan. Que les moleste la luz no dice que sea mala la luz. Contra mí forjaron mentira los soberbios. ¿Qué hiciste entonces en este caso, salmista? ¿Cómo afrontaste esta oposición a estar buscando lo de Dios? Mas yo guardaré de todo corazón
con toda mi mente, con todo mi ser, con la realidad de lo que soy, lo que está en mi centro, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aprenderé, si se permite decirlo aquí, tomando un poco lo que constantemente nos menciona el pastor Alex, aprenderé a pasar por alto. Aprenderé a no ponerle color. No caer en la trampa del soberbio, porque el soberbio no entiende la humillación. El soberbio no entiende el valor de ser un siervo, un hijo de Dios. Él está en otra cosa, él está en otro cuento. Él está feliz con su mercado y quisiera que yo caiga en la trampa de llevar el mercado como lo lleva él, que yo haga de mi carrito el carrito que tiene él, pero no. Porque Dios me ha enseñado a mí, por vida entre otras cosas, de haberme humillado, que el que tiene la razón es Dios y que yo puedo dejar mis asuntos en él. Yo me ocupo es de guardar sus mandamientos. Versículo 70. Ahora miren lo que dice aquí el Señor a continuación, hablando de estos soberbios. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. La idea aquí de esta oración, se engrosó el corazón de ellos como cebo, es que el corazón de ellos se ha engordado tanto, se ha llenado tanto de grasa que les es difícil moverse. Que se ha hecho casi inútil, que se ha hecho insensible. No tiene sentido de vergüenza. Le es indiferente la ley de Dios. Este soberbio que inventa y que ataca, que confía en Dios, está en un estado lamentable. No entiende nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Está tan ocupado en su propio conocimiento y a partir de su propio conocimiento, de sus propios juicios, que lo único que a él le molesta es que haya personas que no viven como viven ellos o como vive él, es decir, buscando lo suyo, su vanagloria, su orgullo, y entonces se van contra el humilde. El corazón de ellos se ha engrosado, se ha vuelto insensible. Ojo, esto es lo que rige sus vidas. Eso es lo que determina sus decisiones. Y mis hermanos, aquí nos toca estar atentos. Porque tal vez a usted, como a mí, le ha pasado algo. Que a veces nosotros vemos la vida del soberbio, con lujos, con un montón de cosas anhelables, codiciables en la sociedad, y pasamos saliva. Ay, yo quisiera eso. Pero no nos damos cuenta de algo. ¿A qué precio lo tienen? ¿De qué manera lo han conseguido? Lo han conseguido al precio de estar cada vez más lejos de Dios. Lo han conseguido al precio de tener cada día una más cerrada posición contra el Señor. Estas personas que tienen tanto llegan a la registradora sin nada. Y para el Señor eso es muy claro. Para el Señor es muy claro que un soberbio tiene el corazón engrosado y que el corazón no le sirve de nada. Pero a veces a nosotros se nos olvida eso y miramos al soberbio como si valiera la pena su vida. Como si le pudiéramos decir al soberbio, mire, vaya usted con su carrito de mercado y vaya hacia adelante y yo voy haciendo lo que usted hace. Y algunos dirán, no, hermano, no, ¿qué va a hacer esto? Miren, hermanos, con todo respeto y con todo cariño, sí creo que es una trampa y creo que caemos en ella constantemente. Los medios de comunicación, entre otras cosas, se encargan constantemente de mostrarnos el corazón del soberbio, y cuando lo vemos tan rozagante, tan bien vivido, tan bien plantado, muchas veces en el fondo quisiéramos tener lo que tienen ellos, cuando en últimas no tienen nada. Sí, van corriendo y llevan un carro lleno de cosas que no tienen valor alguno delante de Dios. Pero el problema no solo está en que tengan o no valor delante de Dios, el problema es si es bueno para nosotros, si nosotros lo consideramos bueno. Recuerden, mis hermanos, de qué llena uno el carrito, de lo que uno considera bueno: el niño de juguetes, el hombre que ama los carros de llantas, la persona vanidosa de cosméticos, el ama de casa de arroz, de aceite y eso. Cada quien considera algo bueno según el criterio que tiene en su vida. Los creyentes solo podemos tener un criterio de lo que es bueno, porque es lo único bueno realmente, que es lo que Dios llama bueno. El buen Dios.
Versículo 71. Perdóneme. Y entonces, ¿qué hace el creyente, el que está conociendo a Dios a la luz de su palabra? Él se regocija en algo, en la palabra de Dios. Como si le pasara el tipo diciendo, mira todo lo que conseguí en esta vida, mira el carrozo, mira la plata, mire. Chévere. ¿Y usted qué tiene? Tengo al Señor y su palabra en mi vida. Eso es lo que más aprecio. ¿Cómo lo aprendiste? Habiendo sido humillado. ¿Qué aprendiste? Que necesito conocer de Dios cada día más y a partir de lo que Él conoce, que me da a conocer mejor, poder tomar decisiones correctas. ¿Por qué quieres eso? Porque he aprendido que en la palabra de Dios es donde yo quiero estar. ¿Por qué sabes esto? Porque Dios es un buen Señor que me cuida cumpliendo su palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Una vez más la palabra bueno, ¿lo ven? Mis hermanos, una hermana al comienzo del servicio nos contaba en un testimonio algo que me pareció bonito y le agradezco a Dios por ello. Decía que tenía, según lo entendí, un reto o una lucha en su corazón. ¿Por qué agradecerle al Señor algunas cosas? ¿Por qué dar gracias a Dios frente a ciertas cosas que ni siquiera quisiéramos vivir? Por una enfermedad, por una lucha, por una necesidad, por una tristeza. ¿Por qué agradecer? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, no se equivoca, siempre hace lo que es correcto. Miren que este salmista llega a un punto en su vida en que mirando hacia atrás puede hacer una evaluación. Ahora tiene conocimiento, ahora tiene discernimiento. ¿Cuál es la evaluación que hace el salmista de lo que le pasó? Que fue bueno. ¿Qué fue bueno? Haber sido humillado. Porque habiendo sido humillado fue que pude aprender los estatutos de Dios. De otra manera, en mi soberbia, hubiera seguido siendo un creyente que cree que sabe, pero anda descarriado. Versículo 72. Miren otra consecuencia de uno que ha aprendido que es bueno en Dios, de uno que ha aprendido de la disciplina de Dios. Miren cómo cambia la vida la palabra de Dios. Y échenle cabeza a mis hermanos si no hay cosas en las que realmente Dios nos ha llevado a poder decir cosas como esta. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Échele cabeza a mi hermano y piense. No hay cosas en su vida en las que Dios obró de tal manera, áreas en su vida en las que Dios obró de tal manera, incluso teniendo que disciplinar, para que pudiéramos decir ahora, habiendo pasado el tiempo de la disciplina, podamos decir, wow, esto que he aprendido con el Señor es infinitamente mejor que lo que antes yo consideraba bueno. Antes vivía por oro y plata, y no es que no me importe en la actualidad, pero son como nada en comparación a la ley de Dios en mi vida. Es el resultado de un corazón en el que Dios ha obrado lo que es bueno, de un corazón que se ha humillado ante Dios, de un corazón, terminando con la ilustración, que le ha dicho al Señor, Señor, guía este carrito para que yo, cuando llegue a la caja registradora, al final de la vida, cada cosa que vaya ahí sea producto de una decisión que se basó en el conocimiento de tu palabra y en el discernimiento que tú me dabas. Una decisión en la que no fue mi corazón descarriado, sino tu voluntad. Una decisión que muchas veces fue el producto de haber sido disciplinado, pero aprendí que esa disciplina era buena, que era necesaria. Y entonces, dice la palabra, permítame solamente leérselos y terminamos. Hebreos 12, versículos 5, 8 y pasamos al 11. Solo quiero leerlo para que lo tengan presente y si lo pueden estudiar con calma, le pido que lo hagan. Dice, Hebreos 12, versículos 5 al 8 y paso al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Paso al 11. En verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ni el Señor mismo dice que la disciplina, que el aprendizaje con vara sea algo agradable en el momento que lo vivimos. Ni el Señor dice que sea algo fácil, dice que es necesario y que es propio de todo el que realmente es un hijo de Dios. Y aquel hijo de Dios que pretende que nunca vaya a ser disciplinado es que no entiende qué padre tiene. Es un padre que no alcahuetea, es un padre que corrige como lo tenga que hacer, contar de cumplir su palabra en la vida de ese que es suyo. Y como lo dice la palabra, en el momento de ser disciplinados nos parece muy duro, pero tenemos que mantenernos, pero tenemos que apreciar la disciplina y no tenemos que desmayarnos, sino comprender que en su momento, terminado ese proceso de Dios en nuestras vidas, tendremos fruto apacible de justicia, porque en la disciplina, en el trato duro de Dios, hemos sido ejercitados. Recuerden, mis hermanos, y con esto terminamos, la disciplina no es falta de gracia. La disciplina es otra forma de la gracia de Dios para cumplir en nosotros sus propósitos. Así que gloria al Señor, porque nos enseña, incluso si lo tiene que hacer con vara. Oramos para terminar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias por esta noche, por el tiempo de enseñanza que nos has regalado, por llevarnos a pensar, Dios Todopoderoso, que tú eres un buen Señor y nos bendices cumpliendo tu palabra. Que nosotros lo que necesitamos es conocerte más y más y más y más y aprender a tomar decisiones, a discernir lo correcto según tu buena voluntad para gloria de tu santo nombre. Que nosotros, Señor bendito, necesitamos comprender que es normal que el soberbio se quiera oponer a nosotros, incluso con mentiras, pero no por ello vamos a anhelar el camino del que es insensible a tu verdad. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes para que incluso en medio de la disciplina comprendamos que nos estás amando y que estás haciendo mejor para nosotros. Que no desmayemos, que no menospreciemos tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos tu palabra en la forma en que tú consideres necesario que nosotros la aprendamos para vivirla. Gracias, Señor, porque así y solo así es que podremos conducir la vida bajo tu guía, al punto de tomar como despreciables las cosas que antes nos parecían más valiosas y de apreciar como lo más importante la palabra que nos das para enseñarnos a vivir. Señor, oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.